Buenos días muchachos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a continuar hablando de circuitos en serie, en paralelo, vamos a repasar un poquito lo que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos acerca de la fuerza electromotriz? Para los circuitos, en general hemos estado definiendo dos componentes principales, que son las fuentes de voltaje, los cuales nos hemos estado refiriendo de manera general como baterías, y las resistencias. Un arreglo de resistencias puede ser eh, reajustado a una resistencia equivalente, y esta resistencia equivalente es el conjunto de todas las resistencias, en serie, en paralelo, pero al final logramos construir una resistencia equivalente por la cual fluye una corriente eléctrica que se genera debido a que tenemos una diferencia de potencial o un voltaje. Bueno, en la práctica, esta fuente de voltaje es una batería. Pero las baterías, como todo material que conocemos, eh, no tiene una resistencia igual a cero. Si ustedes toman un alambre, que un alambre de cobre es un buen conductor, y le miden su resistencia, la resistencia de ese alambre no es cero. Depende de su longitud, de su diámetro, de su material, pero nunca es cero. Hasta el momento, el hombre, la humanidad, no conoce ningún material cuya resistencia sea cero a temperatura ambiente. Sí existen materiales que se les llama superconductores, cuya resistencia es cero, pero estos superconductores generalmente se encuentran a temperaturas menores a los 70 grados, a los menos 70 grados centígrados. Una lucha constante, una investigación constante en la física es encontrar un superconductor a temperatura ambiente. Hay algunos candidatos, como lo es el grafeno, que es un material hecho de carbono, de atomitos de carbono acomodados, que al parecer pudiera ser un buen conductor, un buen superconductor a temperatura ambiente, pero a la fecha no existe ninguno. Entonces, estas baterías, de las cuales nosotros generamos una fuente de voltaje, están hechas con materiales comunes y por lo tanto tienen una resistencia. Esta es una resistencia interna, que es la que le estamos llamando aquí R, R minúscula. Entonces, la unión de una fuente de voltaje y su resistencia interna es a lo que le llamamos la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz, como les pongo ahí en la diapositiva, se define como el voltaje máximo que puede proveer una batería. Entonces, la fuerza electromotriz es el voltaje total que ve el circuito, más la corriente que circula por la resistencia R, aquí, que es otra diferencia potencial. Entonces, fíjense que todo lo que está en este recuadro amarillo es mi diferencia de potencial, mi voltaje, lo que teníamos acá. Todo este conjunto, todo lo que está en amarillo. Bueno, en la clase pasada hicimos algunos ejercicios con esto. Miren, vamos a ver qué los hicimos. Hicimos este. Acuérdense, dice, una batería tiene una fuerza electromotriz de 15 volts, pero el terminal de voltaje de la batería es 11.6 cuando está dando 20 watts. Entonces, fíjense que ese delta V, vamos a regresar acá, delta V es más chiquito. Delta V era en ese problema 11.6 volts, mientras que eran 15 volts. Y es porque parte de esos 15 volts se reparten en esta resistencia chiquita, en esta R chiquita, que es la resistencia interna. Entonces, a pesar de que da 15 volts la batería, parte se pierde en la resistencia interna y solamente 11.6 volts se pueden entregar al circuito. Eso es todo. No es tan complejo. Fuerza electromotriz, entonces yo tengo una batería que tiene una capacidad de transmitir energía, que yo le llamo voltaje, pero también tiene una resistencia interna. Entonces, cuando cierro el circuito, cuando hago un circuito con esta resistencia R mayúscula, no todos los 15 volts se pueden entregar a la resistencia.
hay una pequeña caída de voltaje en la resistencia interna de la batería. Y eso es todo. Bueno, entonces hemos hecho bastantes ejercicios. Este no lo hemos hecho, lo vamos a hacer después. Los hicimos ya hace tiempo. Este también. Se lo hicimos la clase pasada. Este también. Este también. Este también lo hicimos la clase pasada. Este fue el último que hicimos, el ejercicio 20. La FEM entra en el certamen. Mira, posiblemente sí. No sé. Yo creo que tenemos que ver. Pero no es algo tan complejo, José. Como te digo, es nada más el voltaje máximo que puede entregar una batería. Mira, en el certamen, ¿qué va a entrar? Va a entrar un problema de capacitores, un problema de dieléctricos, posiblemente uno de potencia, y sí o sí va a venir uno de un circuito en serie paralelo. Eso tiene que venir en el certamen, porque es lo único que hemos visto. Bueno, vamos a hacer ahora el 21. Vale, con mucho gusto, José. Dice, considera el circuito que se muestra en la figura 28.9. Encuentra la corriente en el resistor de 20 ohms y la diferencia de potencial entre A y B. Ok, entonces, ¿qué hacemos para resolver este problema? Bueno, lo mismo que hacemos siempre, vamos a empezar reduciendo este circuito a un circuito más sencillo. Mira, se ve apantallante. Mira, José, seguramente tú ves acá tres resistencias de 10 y de 5 que pareciera que están en paralelo, ¿verdad? Pero es una trampa del circuito, es una trampa. Fíjense, voy a volver a dibujar este circuito sin sumar resistencia, sin nada, solamente lo voy a reacomodar y van a ver que va a parecer diferente. Bien, entonces, fíjate, empiezo con la fuente de voltaje, 25 volts. A partir de la terminal negativa hay una resistencia de 10 ohms, ¿cierto? Y llego al punto que se llama A. Luego, a partir de ese punto A y hacia la terminal positiva, hay otra resistencia. Fíjate, esta que está acá, entre este punto y este punto, hay esta resistencia, esta resistencia. Entonces hay una resistencia de 10 ohms y hay otra resistencia de 5 ohms que corresponde a esta. Fíjate que está entre A y B y esta de 5 ohms. B está conectado a la parte positiva, así que B está acá arriba. De hecho, puedo hacer esto, mira. Ya. Y luego, fíjate que entre el punto A y B también hay una resistencia de 20 y de 5 ohms, pero en serie. 20 ohms y 5 ohms. Y ahí están todas mis resistencias. Está la de 10, la primera, esta de 10, junto con la batería de 25 ohms. Está la otra de 10, está la de 5 y las dos.
Entonces fíjate que ya no parece como que la de 10 y la de 5 están en paralelo. Más bien, las que están en paralelo son estas. Estas son las resistencias en paralelo. Entonces voy a empezar a reducir ese circuito. Fíjate que no hice absolutamente nada de cálculos, solamente dibujé el sistema de otra manera, porque así como estaba ahí, está medio enredado, tenemos ahí como una fuente de voltaje entre la resistencia en paralelo, que al final ni siquiera estaban en paralelo, solamente lo volví a dibujar. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes en el circuito, en el certamen, y en todos en sus problemas de circuitos. Intenten reducir su problema a algo más simple. Vale. Bueno, entonces ahora que ya está un poquito más arregladito, lo primero que yo veo es que tengo dos resistencias que están en serie, esta de 20 y esta de 5. Están en serie. Y obviamente las que están en serie forman una resistencia, como la resistencia en serie se suman, de 25 ohms. Es una de 20 y una de 5. Ah, pues ya me quedó mucho más fácil. Fíjate que ya me quedó tres resistencias en paralelo. Entonces ahora, mira, voy a volver a dibujar el circuito, a ver cómo está ahora. Voy a hacerlo a ver si me alcanza. La fuente aquí. Una, dos, tres y esta. Entonces aquí tengo una de 25 ohms, una de 5 ohms, una de 10 ohms y una de 10 ohms. Ya, voy a calcular rápidamente esta resistencia de las que están en paralelo. Entonces ahora tengo 1 entre R equivalente, 1 entre resistencias en paralelo, va a ser 1 entre 10 ohms más 1 entre 5 ohms más 1 entre 25 ohms. Y esto es igual a ¿quién? ¿Quién es el factor común de todos estos? 50 ohms. 50 entre 10, 5. 50 entre 5, 10. 50 entre 25, 2. Entonces es 10 más 5 más 2, 17 sobre 50 ohms. Por lo tanto, RP, yo lo volteo, me queda 50 ohms sobre 17. Esto es, déjame lo calculo aquí en mi calculadora. Es 50 entre 17, 2.94. 2.94 ohms. Muy bien. Voy a volver a dibujar el circuito, pero acá arriba, porque tengo espacio. Entonces ahora, ahora ya tengo mi fuente de voltaje de 25 volts. Tengo mi resistencia que bajó de 10 ohms. Y tengo por este lado una resistencia en paralelo que acabo de calcular, que vale 2.94 ohms. Y ya quedó muy sencilla. Ya, y el punto A está aquí, y el punto B está aquí arriba. Ujú. Ya, fíjate lo que me pregunta. Me dice la corriente sobre el circuito, sobre el resistor de 20 ohms. El resistor de 20 ohms, fíjate que está aquí.
está entre B y esta resistencia de 5 ohms y el de A. Por lo tanto, la corriente que fluye entre B y A, hacia acá, la corriente que fluye entre B y A es la misma corriente que fluye sobre el resistor de 20 ohms. Pero como está en serie con el de 5 ohms, también es la misma que fluye por el de 5 ohms. Por lo tanto, es la misma corriente que fluye por el resistor que calculamos de 25 ohms. Entonces me sirve calcular la corriente total del circuito y de ahí voy a saber la corriente. ¿Ok? Ya. Mejor, seguramente ya sabes lo que voy a hacer aquí. Están dos resistencias en serie. Voy a reducirlo a una sola. Están sumadas, ni siquiera voy a hacer la suma. Es 12.94 ohms. Y dado que tengo 25 volts, puedo calcular la corriente. Van a ser por ahí de 2 amperes. Entonces, fíjate, es casi 12.5. Entonces es ley de Ohm, clásica, la de siempre, voltaje entre resistencia. 12.94. Aquí, corriente es voltaje entre resistencia total. Este sería 1.93 amperes. Muy bien. Ahora que ya sé la corriente, ¿qué hago? Bueno, si ya sé la corriente, lo primero que puedo hacer es calcular el voltaje entre A y B. El voltaje entre A y B, porque fíjate, me regreso a esta ecuación, acá, este diagrama, perdón, este circuito. Dado que yo ya sé la corriente que fluye por este resistor de 12.94 ohms, que te acuerdas que viene de esta resistencia en paralelo, si yo logro calcular ya la corriente, ya sé cuánto vale la corriente que fluye por este circuito, es pues 1.93. Ya que la logré calcular, puedo ahora calcular cuál es la diferencia de potencial entre A y B, porque la diferencia de potencial entre A y B es igual que la caída de voltaje en esta resistencia. Fíjate que está justamente en esos puntos. Esta resistencia de 2.94 está conectada a la terminal A y a la terminal B directamente. Entonces, ya sé la corriente, sé la resistencia, pues puedo calcular el voltaje, ¿cierto? ¿Y cómo lo hago? La idea, la idea, voy a hacerlo aquí arriba. Voltaje, delta B, es corriente por la resistencia. ¿Cómo le pongo ahí? Creo que le pusimos RP. Mira, pusimos acá RP. RP es 2.94. Entonces es RP. Y esto es 1.93 amperes que habíamos calculado por 2.94 ohms. Voy a hacer aquí la multiplicación. 1.93 por 2.94. 5.67. Entonces, delta B es igual a 5.67 volts. Y ahí está mi primera respuesta. Bueno, ahora me regreso al inciso A. ¿Cuál es la corriente que fluye por el resistor de 20 ohms? Que sería este de aquí. ¿Cómo le hago? Bueno, ya es el voltaje que hay entre A y B. Fíjate que está aquí, está acá.
sé cuál es el voltaje entre A y B. Y entonces, si es el voltaje entre A y B, pues ya puedo calcular cuál es la corriente, porque sé cuánto vale la resistencia, ¿cierto? Mira, fíjate, es en este circuito de aquí, ya que reduje el de 20 y el de 5, hay una resistencia equivalente de 25 ohms que proviene de una resistencia de 5 y una de 20. Por lo tanto, lo que fluye por esta de 25 ohms, la corriente que fluye por esta resistencia de 25 ohms, es la misma que fluye por la resistencia de 20, porque viene de ahí, es una resistencia en serie. Entonces voy a calcular la corriente que fluye por la resistencia de 25 ohms. Y esto es muy sencillo, de nuevo es ley de Ohm. Yo sé ya cuánto es el voltaje entre A y B. Me falta dibujar aquí. Aquí está A, aquí está B. Sé que el voltaje entre A y B es igual a 5.67 volts. Por lo tanto, la corriente eh, que fluye entre A y B es lo mismo, es igual, es equivalente entre la resistencia que hay entre A y B. Pero ahora aquí le llamamos RS, le llamamos, creo. Ah, no le llamamos nada, pero vamos a llamarle RS, que es este moradito, la parte morada. Y esto es 5.67 volts entre 25 ohms. Mucha atención, no es 20. Mucha atención, no es 20, porque recuérdate que le estamos calculando parte de este circuito de acá, de este circuito. No lo puedo separar, pues ya hice el cálculo para el circuito anterior. Déjame ver cuánto sale aquí en la calculadora. 5.67 entre 25. Son 226 miliamperes. Y ahí está mi última respuesta. Entonces quizá me puedes decir, oiga, profe, pero esa corriente que usted calculó es la corriente que fluye por el resistor de 25 ohms, una vez más. Sí, es cierto, es la corriente que fluye por el resistor de 25 ohms. Pero el resistor de 25 ohms ni siquiera existe. 25 ohms fue la resistencia equivalente que calculamos a partir de un resistor de 20 ohms y uno de 5 ohms en serie. La corriente que fluye por aquí tiene que ser la misma corriente que fluye por acá, si es el mismo camino. Entonces, si encuentro la corriente que fluye por el de 25 ohms, sé cuánto corriente fluye por el resistor de 20 ohms. Y ya está listo. Está listo el problema. No está muy complejo. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Si no, vamos adelante. Sí, claro, va a poder. Seguramente hay un ejercicio así en el certamen. Este me gustó mucho. Me gustó mucho porque engaña a la persona que quiere resolver, porque al parecer, yo al principio cuando lo vi, empecé resolviendo y dije, hay tres resistencias en paralelo. Pero luego me di cuenta, no es cierto, no están en paralelo. Uno dibuja de nuevo y te das cuenta que no es así. Bueno, vamos a hacer ahora este. Fíjate, este también está muy interesante. Dice, tres resistores de 100 ohms están conectados como se muestra en la figura P2811. Dice, la máxima potencia que puede ser entregada de manera segura a cualquiera de los resistores es de 25 watts. Dice, ¿cuál es el máximo voltaje que puede ser aplicado entre los terminales A y B? Encuentra el voltaje determinado en la parte, no, perdón, para el voltaje determinado en el inciso A, ¿cuál es la potencia en cada resistor
¿Cuál es la potencia total entregada? Interesante. Miren, antes de resolver, no les quiero platicar algo. ¿Ustedes se acuerdan cuando llevamos el capacitor, el LED y la resistencia allá a la clase? Y yo les mostré ahí cómo podía encender un LED, bla, bla, bla. Bueno, la resistencia que llevé ese día era una resistencia chiquitita. Una resistencia como de este porte serían unos 4 milímetros, 3 milímetros. Esa resistencia de ese tamaño tiene una certificación de seguridad y esas resistencias se conocen comúnmente como resistencias de un cuarto de watt, o sea, de 0.25 watts. Son resistencias chiquititas. Vamos a comparar las dimensiones de este problema. Aquí dice que la máxima potencia que se puede entregar a cualquiera de estos resistores es 25 watts. Es mucha potencia. Aguanta 10 veces la potencia que yo les mostré en esa resistencia chiquitita. Entonces esto debe ser como de, no sé, para algún motor o para, eh, no creo que para un calentador, es muy poco. Eh, o sí podría ser en realidad, sí, ahora estoy pensando que sí. Sí pueden ser quizá para un calentador pequeño. Yo tengo un calentador pequeño tengo un acuario y es de 50 watts. Entonces sí puede ser como de un calentador. Pero es mucho más grande que las chiquititas, solamente para tener ahí las dimensiones de cuántos son 25 watts. Seguramente ustedes vivieron todavía en ese tiempo donde utilizábamos eh, eh, bombillas incandescentes y había bombillas de 25 watts. Entonces, ¿se acuerdan? Esto se iluminaba mucho, se calentaba. Ese es el tipo de potencia que son 25 watts. Es mucho, mucha potencia. Suena como muy poquito, ¿no? 25, pero es mucho. Bueno, ya, volvamos a lo que dejar de conversar. Vamos a resolver este problema. Dice, entonces, dijimos, cada resistor puede aguantar 25 watts. Dice, ¿cuál es el máximo voltaje que puede ser aplicado entre los potenciales A, entre los terminales A y B? Bueno, a resolver. Lo primero que tengo que hacer es ¿qué? Pues calculemos qué les parece si ya si hay resistencias, se potencia. ¿Por qué no calculamos nuestra vieja amiga, la corriente? ¿Qué les parece? Acordamos de la definición de potencia. Potencia es corriente por voltaje. Pero, eh, pero el voltaje yo lo puedo escribir como corriente por resistencia, por la ley de Ohm. Lo voy a escribir acá en la esquina también. Corriente es delta V entre R. Entonces, delta V es corriente por resistencia. VIR, eso que les decía, VIR, acuérdense de la ley de Ohm. V y R, voltajes por corriente por resistencia. Entonces, esta potencia yo la puedo escribir como corriente al cuadrado por resistencia. Ya, y ahí me queda ya una ecuación que está en términos de potencia, de corrientes y de resistencia. Puedo despejar de aquí la corriente. Corriente es igual a potencia entre resistencia en raíz cuadrada. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué quiero calcular la corriente? Porque la corriente que fluya desde A a B, hacia acá, fíjense, va una corriente y uno, luego aquí se va a repartir hacia acá y hacia acá, una y dos, y bueno, yo veo que son iguales, entonces va a ser igual, una y dos, y acá, ¿cuál corriente va a salir? ¿Y tres? No, y uno. Fíjense que es el mismo flujo. Piénsenlo esto como
como una tubería de agua. Imagínense que tienen una tubería de agua, está entrando aquí un flujo de agua por la primera resistencia, luego se reparte entre dos y luego vuelven a juntarla. ¿Cuánta agua tiene que salir por acá? Pues la misma que entró, ¿cierto? Entonces la corriente que entra por el terminal A es la misma que tiene que salir por el terminal B, si no hay otro camino, no se puede crear o destruir. Entonces, si calculo la corriente, la corriente máxima que puede fluir por este resistor de 100 ohms, puedo calcular la corriente 1. Y eso es lo que vamos a hacer. Ya con esta ecuación que hicimos. Corriente 1 va a ser la potencia que puede aguantar el resistor 1 entre la resistencia 1. Y esto es la raíz de potencia son 25 watts y resistencia 1 son 100 ohms. Y esto es, a ver, el calculito, 25 entre 100, punto 25 en raíz cuadrada, 0.5 amperes. Ya tenemos cuánto vale I1. Entonces, y ahora que sé cuánto vale la corriente 1, pues puedo calcular el voltaje, ¿verdad? Ya sé cuánto vale la corriente. Ah, no, espérame. No, tengo primero que calcular resistencia equivalente. Vamos a calcular resistencia equivalente de todo esto. Vamos a ver. Vamos a hacerlo ya, nos vamos a saltar algunos pasitos, porque ya lo hemos hecho esto varias veces. Resistencia equivalente, ¿quién es? Pues fíjense, tenemos una resistencia en serie y dos en paralelo. Entonces la resistencia en serie se suman. Entonces sería 100 ohms más lo que valga la resistencia en paralelo. Y eso es 1 entre 100 ohms más 1 entre 100 ohms. Y esto es igual a, si se fijaron porque puse 1 entre 100 ohms, 1 entre, porque acuérdense que siempre calculamos el inverso de la resistencia equivalente cuando están en paralelo. Entonces ya para poner aquí la suma directa ya lo puse directamente como 1 entre la suma. Vale. Entonces, eso sería 100 ohms más 1 entre 100 ohms más 1 entre 100 ohms, 2 entre 100 ohms. Y esto es 100 ohms más, esto se da vuelta, 100 ohms entre 2. Y esto es igual a 100 ohms más 100 ohms entre 2, pues son 150 ohms. Esa es la resistencia equivalente. Ya está, ya estamos listos. Fíjense, tengo ya resistencia equivalente al circuito. Tengo la corriente que fluye por el circuito. ¿Qué puedo calcular? La idea, vamos a calcular voltaje. Delta V, VIR, corriente 1 por resistencia equivalente. VIR, VIR. Esto es 0.5 amperes por 150 ohms. Y esto como es la mitad, pues, ni siquiera tengo que usar la calculadora, es 150 entre 2, 75 volts. Ya. ¿Qué significa este 75 volts? ¿Cómo partimos resolviendo este problema? Dijimos, ok, quiero saber cuál es el voltaje máximo que puedo aplicar entre A y B de manera segura, dado que cada una de mis resistencias tiene un estándar de seguridad que dice que la potencia máxima en cada resistencia es de 25 ohms, perdón, de 25 watts. Partimos de eso. Dijimos, ok, entonces voy a calcular para la resistencia 1 cuál es la corriente máxima que puede fluir, dado que quiero que se entreguen 25 watts de potencia. Con eso calculamos
que la corriente son 0.5 amperes, medio ampere. Después dijimos, bueno, vamos a calcular la resistencia equivalente de todo el sistema. Ahí dijimos que era 150 ohms. Y ahora que ya teníamos eso, hicimos em, una conclusión del sistema. Dijimos, la corriente que calculamos, la corriente 1, es la misma que tiene que fluir por el terminal A y B, que no tiene de otra, tiene que repartirse exactamente igual lo que entra, lo que sale. Y entonces esa es la corriente total del sistema. No hice el dibujo, pero al final lo que hicimos es que tenemos el terminal A, tenemos una resistencia de 100 ohms, o esta de 100 y 100, se hizo otra resistencia, que esta era de 100, y fíjense acá lo que calculamos nosotros era 50 ohms, y entonces al final nos quedó entre A y B, nos quedó una resistencia de 150 ohms, por la cual fluye una corriente de 0.5 amperes. Con eso calculamos el voltaje máximo entre A y B. Ya sabemos la corriente, sabemos la resistencia, calculamos el voltaje. Y se acabó. Ah, muy fácil este. Estaba fácil, pero es ilustrativo. Encuentro que era un buen ejercicio. Si se fijan, estamos haciendo todos los del Serway, todos los problemas que están en el Serway, de uno por uno, pum, 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 pum. Así que no tienen excusa para el certamen, tienen que saber bien cómo resolverlo. Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente, porque nos alcance el tiempo. Vale. Dice, calcula la potencia entregada en cada resistor del circuito mostrado en la siguiente figura. Ya, lo mismo entonces, la misma cosa. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Fíjense, em, tenemos un circuito, ahí muy bonito. Este está mucho más sencillo. Fíjense que hay una fuente de voltaje de 18 volts. Tenemos una resistencia de 2, una de 4 ohms y dos que están en serio en paralelo. A ver, pues en paralelo, ¿verdad? Estas. Entonces, lo primero que haríamos es calcular la resistencia equivalente. Uh-huh. Vamos a calcular la resistencia equivalente de todo el circuito. Vamos a calcular después la corriente en todo el circuito. Y a partir de ahí, vamos a ir calculando las potencias individuales. Bueno, manos a la obra. Primero empiezo con esta parte de aquí. Que van a formar una resistencia en paralelo. Y aquí lo voy a hacer de este lado. Resistencia en paralelo es 1 entre 3 ohms más 1 entre 1. Y esto es 1 entre 3 ohms. Me queda un factor de 3. Tres entre 3, 1. Entonces este es 1. 3 entre 1, 3. Por 1, 3. Y esto es lo mismo que el de abajo es 4, pero el de 3 sube para arriba, entonces me queda 3 ohms sobre 4. 3 cuartos de ohms. Que esto, bueno, es muy fácil, ¿no? 0.75 ohms. Excelente. Entonces ahora el circuito que me quedó es 18 volts, perdón, resistencia, resistencia, resistencia. 2 ohms, 0.75 ohms, 4 ohms.
Y ahora me quedan resistencias en serie, todas estas. RS. ¿Cuánto vale resistencias en serie? ¿Cuánto vale? Pues 2 más 4 más 0.75. 2 más 4 es 6. 6.75 ohms. Esas son mis resistencias en serie. Ya. Corriente. Corriente total del circuito. Pues es VIR. No, bueno, perdón. No, pero es delta B entre R total. Y R total es R es en serie. Entonces voy a poner aquí en serie. Y eso me queda 18 volts entre 6.75 ohms. Usar calculator. 18 entre 6.75. 2.6 volts. No, amperes. Corriente muy grande, 2 amperes. Muchísimo. Pero fíjense, porque las resistencias aquí son muy chiquititas. Entonces, ya que tengo la corriente, pues puedo empezar a calcular las potencias. Vamos a empezar por lo más fácil. La más fácil es calcular la potencia de este resistor de arriba, porque ya sé la corriente que fluye por él, sé la, la resistencia que tiene. Entonces, ¿qué voy a hacerla? Aquí arriba de él. Potencia. Vamos a ponerle, para identificarla, este lo vamos a llamar A, lo vamos a llamar B, C y D. Potencia de A sería el mismo ejercicio que hicimos en el ejercicio pasado, la misma ecuación, corriente al cuadrado por RA. Y esto, pues ya sé cuánto vale, 2.60, 2.66. En realidad vamos a poner como 2.7 porque es lo más fácil. 2.7, ahí. Sería 2.7 amperes al cuadrado por 2 ohms. Y esto es 2.7 al cuadrado por 2. 14.58 watts. 14.58 watts. Y ahora, ¿cuál otro puedo hacer fácil? La D, acá, la D, potencia en D. ¿Por qué es fácil? Porque es la misma corriente que fluye por ahí. Sería corriente al cuadrado por R D. Y es la misma historia. 2.7 amperes al cuadrado por 4 ohms. Entonces sería el doble de esto. 21 era 2, esto era el 4. Multiplicarlo por 2. 29.16. 29.16 watts. Excelente. Ya, ahora vamos a unas más difíciles. Fíjense, ¿qué es lo que puedo hacer? Como estas están en paralelo, como estas dos están en paralelo, necesito calcular cuál es la diferencia potencial entre los puntos aquí y aquí. Que le voy a poner el punto A y el punto D. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo que puedo hacer es calcular la diferencia de potencial que hay, la caída de voltaje, perdón, en esta resistencia, en la resistencia A,
en la resistencia D y luego restárselas a este. Entonces voy a saber cuál es el voltaje que queda acá. Vamos a hacer eso. Delta B en A, ¿cuánto es? Sería 2.67 amperes. VIR, voltaje, es corriente por resistencia, por 2 ohms. Y esto es 2.67 por 2, 5.34 volts. Y delta B en B sería lo mismo, 2.67 amperes por 4 ohms. Sería el doble del anterior, 10.68. Por lo tanto, delta B en A y D, esto que estamos calculando acá, sería 18 volts, que es la corriente, el voltaje total, menos 5.34 volts, menos 10.68. ¿Y cuánto es eso? Vamos a calcularlo. 18 menos 5.34, 5.34 menos 10.68. 1.98 volts. Esto es 1.98 volts. Ya, estamos casi listos. Ya sé la diferencia potencial entre A y B. Entonces puedo calcular la potencia en B. Perdón, sé la diferencia potencial entre A y D. Entonces ahora puedo calcular la potencia en B. Y eso está fácil. Otra vez, potencia es corriente por voltaje, pero, pero corriente es voltaje entre resistencia. Sé el voltaje, 1.98, y RB también lo sé, 3. Entonces sería 1.98 al cuadrado por 3. Estos son 11.76 watts. Y la potencia en C es lo mismo, sería 1.98 al cuadrado. Lo voy a escribir aquí para que quede claro. 1.98 volts al cuadrado por 1 ohm. Y eso lo tengo aquí. 3.92 watts. Y ahí está. Estamos listos. Ahí tenemos la potencia en C, la potencia en B, la potencia en A y la potencia en D. Ya estaríamos listos. ¿Alguna pregunta, duda? Si no, vamos a parar aquí. Esta clase va a quedar grabada y la voy a subir a YouTube. Bueno, nos vemos regresando del receso. Vamos a tener ahí 2 clases más de repaso y el viernes sería el certamen, pero regresando del receso. Muchas gracias por conectarse. Un abrazo. Cuídense mucho. Chao, Salud. profe. Saludos, Romina. Cuídate mucho. Buena semana. Igual, Que tengan buen descanso. Hasta luego. igual, profe. Chao, chao. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Chao.